Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos acá en una nueva locación. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, Ian, ¿qué decís? Así es, no están ciegos, estamos ubicados en una ubicación secreta, ¿no? No Sí, vamos a decir, ¿no? encriptado. Estamos encriptados, Sí, estamos por razones meramente criptográficas. y estamos en forma de holograma, ¿no? Muy bien. Eh, Sí, en realidad no estamos acá. Acá está exactamente. proyectando un holograma y estamos en otro O lado. sea, estamos haciendo básicamente todo lo que tiene que hacer Edward Snowden cuando quiere hablar por teléfono con su madre. Sí, sí. Este, y bueno, nada, estábamos charlando de un montón de temas, un montón de cosas muy interesantes. Quizás algún día tendríamos que hacer algún stream, algún vivo, algo como para que la gente Sí, pueda. podremos. Sí, sí, Tendríamos, sí. ¿no? Déjenos en los comentarios si les parece una buena idea, si tienen ganas de que empecemos a hacer ocasionalmente esto. Bueno, ahora que disponemos de este espacio, Sí, pronto se podríamos. va a venir nuevas cosas para el Exactamente. podcast. Se Así vienen que sí, cosas, va a ¿no? ir mejorando el Se vienen podcast más cosas. todavía. Sí. TM. Sí. Así que bueno, sean libres de dejar sus sugerencias, sus ideas, nuevas introspecciones que tengan, ¿no? Sí. Recetas de cocina, lo que quieran, déjenlo en los comentarios que lo vamos a estar leyendo y respondiendo. Así que bueno, hoy el tema de hoy lo presenta Ian. Sí, un poco cuando se habla de adopción de Bitcoin Cash, un tema importante es la volatilidad, ¿no? O sea, obviamente si no hay volatilidad es muchísimo más fácil adoptarlo. Exacto. De ahí que muchos tengan la idea de usar una stablecoin en vez de Bitcoin Cash, ¿no? Sí, sí, sí. Una stablecoin sobre Bitcoin Cash que esté colateralizada en Bitcoin Cash como una solución para eso. En el fondo la solución es que sea Bitcoin Cash nativamente Obvio, no obvio. volátil, digamos. Sí, de hecho me pasa por ahí cuando ayudo a una persona a O sea, es descargarse la cierto que es una billetera. barrera para la adopción. Claro, Y es y me probablemente la pasa, barrera más grande me para la pasa, por adopción. ejemplo, cuando le ayuda a una persona a descargarse la billetera, que por ahí es como que lo primero que está conociendo es Bitcoin Cash, no viene del espacio cripto, no es que conoce otras cosas y tiene una noción general, sino que tiene, digamos, esta primera experiencia. En general lo que hago es bajarte la billetera, te muestro cómo configurarla, te hago una transacción. No es raro que una de las tres siguientes preguntas es, bueno, si yo quiero usar esto, ¿cómo lo saco? Claro. ¿Viste? Es cómo lo saco. Y le tenés que decir, no, esto no es una cuenta bancaria, esto es otra moneda, pensalo como si fuera el dólar y demás. Pero en general ellos ven, viste, que hay como una barrita de cosas que suben y bajan y dicen, ¿y esto qué es? Y bueno, les tengo que decir, esta es una de las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de utilizar Bitcoin Cash, es la volatilidad. Es decir, esto nos impacta, no es una de las primeras impresiones que tiene la gente cuando llega la tecnología y sobre todo si no conoce tanto de cripto y no está tan dispuesto a... Sí, es la mayor barrera para la adopción. Totalmente. O sea, teniendo todo lo que ya tiene Bitcoin Cash, escalabilidad, privacidad y todo esto, la volatilidad natural que tiene Bitcoin Cash es la mayor barrera. Es una Sí, barrera, es una entonces barrera, sí, lo que sí. queríamos charlar un poco es cómo hacer para que, o sea, cómo se llega al final de este camino en el cual Bitcoin Cash no es más volátil. Es decir, esto termina en un momento, se convierte en otra cosa que no sea algo volátil, algo susceptible de cambiar. Claro, exacto. Entonces, un poco quizás valdría aclarar qué es la volatilidad, ¿no? Y por qué se genera. Y La volatilidad es algo que tienen todos los activos, sí, o sea, inclusive el dólar tiene volatilidad. Lo que pasa es que si vos tenés siempre la misma oferta y la misma demanda, no tenés volatilidad, digamos, por así decir. claro, el tema es que la oferta y la demanda no se pueden mantener siempre constantes. Es decir, varían constantemente Sí. a medida que los actores que utilizan esos activos ajustan su preferencia temporal en base Bitcoin Cash tiene una ventaja en este sentido, que es que tiene una oferta limitada. A diferencia, por ejemplo, del dinero fiat, que sí, será, o sea, tendrá más demanda hoy, pero la oferta es fluctuante, digamos. Sí, es completamente arbitraria y potencialmente ilimitada. De Sí, hecho, sí, sí, tenemos es el que caso de es que ilimitado, sí. es realmente ilimitado. O sea, no hay ningún corset, nada que haga filosóficamente en el sistema que diga, bueno, va a haber una determinada cantidad. Sí, esto es algo que siquiera con el oro, ¿eh? Siquiera No, el oro no. es Te cae un meteorito de oro finito. y... Sí, sí. O todo el sí, tiempo se descubren nuevas minas. A lo que decimos, tiene una telemillo en el oro. claro. Obviamente, si Se vos tenés una podría ser demanda como similar la que una. tenía el oro, casi no lo notás. Pero sí es cierto que existe, no hay que negarlo que existe. Eh, Sí, sí, de y hecho, aún así tenías deflación con el oro. O sea, imagínate lo bien que le iba. sí, Sería obvio. lo bien que iría con Bitcoin Cash. Entonces, la verdad es que el precio de un gas se forma al igual que todo el resto de precios, ¿no? Es básicamente oferta y demanda.
Acá no hay ningún misterio, no hay ningún secreto. No hay una fórmula mágica que diga, bueno, Sí. Bitcoin Cash tiene que valer tanto. No, lo que Acá- tenemos sí es una oferta limitada. Sí. Eso es una ventaja. El que hable de Fraccionable, ¿no? el que Obviamente. te diga, no, el precio tiene que llegar a tanto y probablemente te está queriendo embaucar de alguna manera, ¿no? O por lo menos no tiene las ideas tan claras como para No, o sea, justificarlo. Porque no hay- es cierto que en el proceso de que Bitcoin Cash, para cuando se estabilice, tiene que subir mucho el precio. Sí, Porque obvio. necesita muchísima más demanda. Obviamente va a subir de precio en el medio. Pero no se trata de eso, No, se trata simplemente de una cuestión de especulación. 100%. O sea, esto no es un esquema Ponzi. No. Bueno, y acá obviamente hay tres cosas, ¿no? O sea, básicamente puede haber tres tendencias. O sea, que puedas comprar más cosas con Bitcoin Cash, menos o lo mismo. La no volatilidad sería que puedas comprar lo mismo. Lo mismo, exactamente. Claro, exactamente. En realidad, acá, O levemente cuando más, hablamos de si querés. volatilidad, hay un tipo de volatilidad que molesta en realidad, que es cuando con la misma cantidad de Bitcoin Cash puedes comprar menos cosas. Sí, es la Porque volatilidad para abajo. Es la Sí, volatilidad, exactamente. Cuando Sí, el precio sí. cae, básicamente, en criollo. Y esto es interesante porque la gente no es que le molesta cuando puede comprar más o cuando Bitcoin Cash sube precio, o incluso cuando se mantiene estable. Es decir, lo que nos molesta, ¿no?, a nosotros como seres humanos es que el precio disminuya. Sí, igualmente no siempre se puede tener volatilidad para arriba. Infinitamente. No, obviamente. O sea, eso tiende a un límite asintótico, si querés. Sí. Entonces, podemos empezar a separar si querés. Sobre todo vamos a charlar de la demanda del dinero, que es lo más importante. O sea, qué es lo que no sabemos exactamente de Bitcoin Cash, porque la oferta ya la conocemos, 21 millones. Entonces, podemos empezar separando su evolución natural, ¿no? O sea, a largo plazo, podríamos llamarlo. Entonces, el dinero en sí, esto aplica para Bitcoin Cash, pero para cualquier tipo de dinero, ¿no? Pero justamente también aplica para Bitcoin Cash, por eso es importante mencionarlo. Primero tenemos una demanda industrial de Bitcoin Cash, ¿no? Por ejemplo, el oro tiene una demanda industrial. En general, esto suele ser la solución que le buscan al teorema de regresión de Mises. Básicamente, el oro, antes de ser dinero, tenía una demanda, que era, no sé, joyería o lo que sea. Sí, o símbolo de estatus, o simplemente la preferencia por un metal que brillaba más que otros. Exactamente. En el caso de Bitcoin Cash, esto es algo que lo explica Jeffrey Tucker. No, Steve Patterson. no. Jeffrey Tucker, sí, Jeffrey Tucker. Jeffrey Tucker lo menciona él en un post que hizo, en un artículo, que habla del teorema de regresión de Mises y, bueno, habla del caso de Bitcoin Cash. En este caso, por ejemplo, el oro tiene la demanda de joyería y todo este tipo de cosas. O sea, Sí, es como y una también demanda se utiliza- extra a la monetaria. Y se utiliza, por ejemplo, también en electrónica. Sí, o sea, total. porque es un metal extremadamente conductivo y con propiedades, por ejemplo, lo puedes aplanar un montón, puedes hacer láminas de oro extremadamente delgadas que te sirven, por ejemplo, para hacer los contactos de las Sí. placas de circuito. Sí, total. Entonces, en el caso de Bitcoin Cash tenés una demanda también. La propia demanda es la propia red. O sea, vos, el querer usar Bitcoin Cash, moverlos, tenés que pagar tarifa. Para pagar tarifa tenés que tener. En Bitcoin Cash. Claro, entonces tenés una demanda. Lo mismo, por ejemplo, si querés pagar las tarifas para mover cash tokens, ¿no? Lo mismo, En ese exactamente. caso también necesitas BCH, entonces hay una demanda por el simple hecho de querer utilizar la red. Es lo mismo que el oro, ¿no? O sea, si vos, si nadie utiliza oro, no hay demanda para el oro. No hay demanda industrial para el oro. Lo mismo para Bitcoin Cash. Si nadie lo utiliza, no hay demanda para eso. Por eso es tan importante entender la relación entre el uso y la adopción, ¿no? Sí. Y la sostenibilidad de la red a largo plazo. Que esto te dice, bueno, si vos querés que la red se mantenga, es decir, 100%. que haya mineros que estén incentivados. De esto tenemos un montón de episodios, por ejemplo, las sí, 2 lo eras hemos de hablado. Bitcoin, es uno que es interesante para que... Pero es interesante porque justamente lo que te dice es, si vos querés mineros incentivados, tenés que tener gente que use la red, porque los mineros van a recobrar esas tarifas, esos Bitcoin Cash en forma de tarifas, a partir de la cantidad de usuarios que haya. Mientras más usuarios haya, más gente va a querer utilizar la red. Eso a su vez va a hacer que, digamos, aparezcan nuevos casos de uso y, digamos, esto sea como una especie de círculo virtuoso, ¿no?, en el cual va creciendo la demanda y, por definición, también va decayendo la volatilidad. Exactamente. Entonces, la demanda industrial de BCH sería básicamente los fees, las tarifas. Es muy importante. Y eso es al mismo tiempo la que mantiene la seguridad. Por otro lado... Está íntimamente ligada Íntimamente con ligada. el sistema diseñado por Satoshi Nakamoto. Esto es clave. 100%. Después tenemos la demanda monetaria, ¿no? Que es básicamente para utilizarlo como medio de intercambio para acceder a bienes y servicios del mercado, ¿no?
Básicamente como bien de intercambio indirecto, como dinero. Hoy también esto existe, ¿no? O sea, tenés, bueno, Bitcoin Cash en Argentina, Sí, un montón de... ambas, estas dos se cumplen. Exacto. No se cumple con la dimensión que necesitamos, pero se cumple. Pero potencialmente sí se pueden cumplir con la dimensión Sí. que sea necesaria. Sí, totalmente. Entonces, hoy, por ejemplo, puedes utilizar Bitcoin Cash como medio de intercambio, entonces ya tenés esa demanda monetaria implícita en el sistema. Lo interesante de esto es que el sistema tampoco tiene formas de diferenciar entre distintos tipos de demanda. Es decir, cuando una persona compra BCH o cuando los mineros ven una transacción que mueve una determinada cantidad de monedas, ellos no pueden discriminar, bueno, esta es para hacer un pago en un café, esto es porque la persona quiere ahorrar. Es como que está todo junto, todo agregado. Y nosotros hacemos esta separación teórica para que se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de distintos tipos de banda y por dónde pueden venir estas. Sí, lo que puede diferenciar, por ejemplo, si es para un cash token o este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, Transaction Street agregó Cash tokens. agregó cash token, todo este de marcas. Y cuando vos ves una transacción en cash tokens. Bueno, esa página es excelente. Sí. Es una página en la cual ustedes pueden entrar y ver en vivo y en directo todas las transacciones y se representan los bloques como autobuses o colectivos y las transacciones, como personas. Entonces cada transacción es una personita y entra al colectivo. Lo pueden comparar con distintas redes. Sí. Y o sea, si hay un tipo de transacción especial, Cash Fusion, sale de una casita Memo, distinta y no tokens. de la calle, así nomás. Claro, exactamente. Es como que te lo marca como una transacción particular de un protocolo específico dentro de la red de Bitcoin Cash. Sí. Por otro lado tenemos la demanda meramente por expectativa. Si querés lo podés llamar en parte especulativa. Sí, especulativa, ser, ¿no? De inversión. Sí. En realidad lo que estás proyectando es que en el futuro suba de precio. Entonces atesorás por mera especulación. Claro, atesorás un bien que vos considerás que va a tener mayor precio en el futuro. Sí, su valor adquisitivo va a subir, entonces lo atesorás solo por eso. Exactamente. Eso es un tipo de demanda. O sea, esto en la economía clásica sería el ahorro, simplemente. Claro. De hecho, la gente cuando ahorra está especulando eso, que el dinero va a ser más útil en el futuro que en el presente. Sí. Entonces está asignando una tasa más baja, una tasa de preferencia más baja y difiere el consumo. O sea, esto hay que entenderlo, porque el que plantea estas expectativas en realidad lo deriva después en una Igual de estas dos esto cosas. es distinto. En este caso no estamos hablando de atesoramiento. Uh-huh. Este es otro tipo. Esto es especulación, ¿no? Es porque crees que se va a apreciar contra el resto de bienes y servicios, por eso lo atesorás. Después tenés el atesoramiento del ahorro en sí. Claro. O sea, tenés el ahorro a largo plazo. Por ejemplo, alguien que se quiere jubilar, los fondos de emergencia, fondos para educación. Hay mucha gente que ahorra para, no sé, la universidad de sus hijos, por ese ejemplo, tipo de cosas. Sí. Para invertir, ¿no? Para hacer inversiones a futuro, ¿no? Vos ahorrás tantas unidades monetarias para en un futuro poderlas utilizar en una inversión, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O para hacer grandes compras. Quieres comprar una casa o este tipo de cosas. Entonces esos son distintos tipos de demanda que tiene el dinero que aplican a Bitcoin Cash, ¿no? Después tenemos las financieras, ¿no? Tenés el caso de las inversiones. Si quieres invertir en bienes raíces o infraestructura, necesitas dinero para hacerlo. En este caso necesitarías Bitcoin Cash para hacerlo. Tenés los fondos, tenés los bonos, tenés deuda, crédito, el pago de dividendos, indemnizaciones. Es impresionante cómo todas estas cosas ya se puede pensar o por lo menos empezar a aprender cómo se pueden implementar en Bitcoin Cash. Sí, 100%. Por lo menos desde Cash Tokens, todas estas cosas. De hecho, el tema del crédito, hay un video, me crucé el otro día, de Bitcoin Cash Podcast. Sí. Subió en YouTube. Les recomendamos mucho ese podcast, es excelente. Sí, está es en inglés, pero vale la pena. Bueno, Jeremy vino hablando de Selene Wallet a este podcast. Y hay un video que habla de una posible forma de generar un sistema de crédito. No es un video de él, es un video de la conferencia que hubo en Eslovenia, de la BCH Bliss. BCH Bliss, y ahí se habló, alguien habló de esto. Habría que verla como la charla completa. Después la vamos a investigar. Por otro lado tenemos, la especulación y casos extra, DeFi, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo esto, de hecho, puedes incluirlo en el sistema de la parte de finanzas, ¿no? Porque vos podés tener bonos, deuda, fondos de inversión, como un token de DeFi. Sí. ¿No? Un token dentro de Cash Tokens. Dividendos. Los por dividendos ejemplo, se podrían pagar con sea, BCH a los tenedores de los tokens, tranquilamente. Esto sería maravilloso. A mí me gustaría empezar a ver, ¿no? Distintos emprendimientos que, por ejemplo, algunos se financian sería como con vender acciones. Exactamente, participación. pero incluso, digamos, casi que te diría financiados directamente. No sé, por ejemplo, puedes hacer un flip starter, repartir cash tokens en base a la cantidad que aportó cada dirección,
y empezar, una vez que ese emprendimiento empieza a generar rendimientos, empezar a pagar esos dividendos utilizando Bitcoin Cash a los tenedores de ese Cash Token. Bueno, de hecho, en SLP había una opción de poder repartir dividendos a los tenedores de tokens SLP. Bueno, estaría bueno que esté lo mismo para Cash Tokens. Seguramente existe. Yo sé que existe para los NFTs. Si vos tenés NFTs, podés repartir Cash Tokens a los tenedores. O BCH debe ser lo mismo. Debe ser lo mismo. Porque SLP, para los que no lo conocen, es un sistema antiguo de tokens. Tenemos un episodio de Cash Tokens en el que hablamos de la diferencia con SLP. Sí. Especialmente la diferencia radica en que SLP funciona como un agregado dentro de lo que eran los op return, es decir, se ponía dentro de la transacción una información especial y después había una validación adicional que había que hacer, pero que realmente no escalaba muy bien. Entonces, Cash Tokens básicamente son tokens nativos. Sí. Casi como lo que tiene Ravencoin, por ejemplo, alguno capaz que conoce, y es una cadena de bloques especialmente diseñada para tener tokens. Bueno, ya Bitcoin Cash absorbió todo el caso de uso de Ravencoin, por ejemplo. Literal, sí. Todo. Porque vos podés crear tokens discrecionalmente de lo que vos quieras, con la cantidad de unidades que vos quieras, el límite de las reglas y repartirlo. Usando la máquina virtual de BCH. Utilizando la máquina virtual de BCH para programar contratos inteligentes. Sí saben hacerlo, por ejemplo, que invitamos a todos los que quieran a que se sumen a 100%. a esa posibilidad. Pero te da esa característica. Y además es mucho más escalable. Y la forma en la que se puede hacer esto, porque digamos, quizás hoy no existe una herramienta para hacerlo, no es que era algo de SLP que lo tenía, sino que había desarrolladores que habían agarrado los SLP, los indexaban y mantenían un registro de qué direcciones tenían cada token, entonces vos usabas eso para, por ejemplo, pagar los dividendos. Sí. Bueno, sería lo mismo con Cash Token. Sí, vos 100%. mantenés el registro de qué direcciones tienen un Cash Token específico y vos pagás dividendos en base a eso. Sí, pagarías el Exactamente. por cantidad, ¿no? Si querés. Incluso habría formas de hacerlo más trustless y sin depender tanto de un intermediario, un nodo que registre eso específicamente y hacerlo incluso bastante económico. Con lo cual, digamos, puede ser bastante escalable. Sí. Bueno, y dentro de la parte de la demanda tenemos, por otro lado, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, porque, sí, entiendo todo lo que está pasando, pero ¿qué puedo hacer yo? De esto nosotros tenemos un montón de episodios, pero en este caso lo que consideramos que hay que hacer para aumentar la demanda de Bitcoin Cash es hacer foco como comunidad en incrementar la utilidad, básicamente. O sea, que haya más lugares donde lo puedas utilizar, o sea, que crezca su utilidad para que de esa forma crezca la demanda. Y al mismo tiempo, o sea, tenemos, si querés, tres partes, ¿no? Tenés adoptar BCH en tu negocio, ¿no? Como comunidad, usarlo para tus gastos y atesorarlo. No es una recomendación financiera. Aclaramos por las dudas. Aclaramos que nosotros no decimos exactamente a la gente qué es lo que tiene que hacer, simplemente estamos diciendo, esta tecnología lo que estamos diciendo es, o sea, ¿por qué tenés que atesorarlo? Bueno, dentro de la demanda de dinero está el atesoramiento como una parte de la demanda. Por eso lo mencionamos básicamente, pero no es una recomendación obviamente. No, lo que sí recomendamos es que si vos querés atesorar Bitcoin Cash, o sea, ya hiciste ese paso, esa decisión previa, decir quiero tener Bitcoin Cash, igualmente recomendamos utilizarlo como por ejemplo, haciendo uso de los servicios que aceptan Bitcoin Cash, comprando y usar y reponer. Exactamente. Entonces usás Bitcoin Cash y en vez de usar los pesos o los dólares o lo que sea para comprar algo, lo compras con Bitcoin Cash y esos pesos que vas a usar los usás para comprar Bitcoin Cash. Los recibís vos directamente Claro, entonces estás aportando a la adopción y al mismo tiempo estás demandando más Bitcoin Cash. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero la persona que compró las famosas 10 pizzas, las famosas 2 pizzas con 10.000 bitcoins en 2010 o en 2009 creo que fue, bien al principio de Bitcoin, cuando digamos el valor económico de cada unidad era muy bajo, la gente dice qué estúpido que fue, porque si no las hubiera comprado, hubiera tenido no sé cuántos miles de millones de dólares. Bueno, la respuesta que se le podría dar a eso es, si hubiera comprado las pizzas y después hubiera repuesto los 10.000 bitcoins que consumió, gastaba el equivalente a 2 grandes de Musa tenía los 10.000 bitcoins y tenía las 2 pizzas. Entonces hay una diferencia interesante. Y nosotros siempre desde la comunidad Bitcoin Cash decimos usar y reemplazar. También tenemos un video explicando por qué usar y reemplazar, spend and replace, es tan importante dentro de la filosofía de Bitcoin Cash y cómo esto realmente tiene un impacto grande, no solamente en la cantidad de transacciones de la red. Sí, o sea, entendemos obviamente que tiene un costo. Obvio. Usar y reemplazar porque obviamente te sale más caro. Tenés que pagar una comisión por comprar. O tenés un tiene un costo, pero es un costo a pagar por contribuir. Claro, exactamente. Es como que ese aporte se ve reflejado en una mayor adopción, definitiva. Exactamente. Por otra parte, tenemos la liquidez, ¿no? Que es muy importante. Cuando necesitas demanda, necesitas liquidez para esa demanda. Y necesitas también una liquidez grande. Entonces,
Como la oferta de Bitcoin Cash es algo importante, tenemos la demanda y tenemos la liquidez. Una cosa interesante, ¿no? Es que, y no queremos con esto, porque ya, viste, siempre aparecen, ¿no? ¿Por qué hablan de BTC todo el tiempo? Queremos marcar una diferencia, y es que en el caso de BCH, por ejemplo, un ETF, ¿no? Sería, aunque obviamente no recomendamos comprar un ETF, comprar Bitcoin Cash compra Bitcoin Cash directamente. Entiendo que hay fondos de jubilación, por ejemplo, que no pueden comprar Bitcoin Cash directamente, tienen que comprar un ETF, ¿ok? ¿Qué es lo bueno que tiene un ETF? Que te da mucha liquidez. Más allá de demanda institucional, te da mucha liquidez. Si es como que de golpe ingresa un montón de dinero, ¿no? Sí, en realidad es básicamente tenés liquidez. Sí. No es demanda pura, no es solamente demanda, es mucha liquidez lo que te da. Por eso es positivo para el caso de Bitcoin Cash. Y mucha liquidez tiende a estabilizar también esto de la volatilidad. Exactamente. Por eso, en el caso de BTC, aumentar la liquidez obviamente reduce la volatilidad, lo cual es malo para la seguridad de BTC, porque BTC depende de que el precio siga subiendo, ¿no? Hasta que logren meter la inflación. Y cada vez es como, viste, tiene el horizonte cada vez más lejos, porque mientras más crece y más necesitan que el precio suba, más liquidez necesitan también. Sí, pero mientras más liquidez tenés, más difícil es subir el precio. Exactamente. Entonces, de golpe lo que te pasa es que empezás a necesitar, ya con $1 millón movías el mercado. Ahora son 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 50.000 millones. Y de golpe alguien que vende... Sí, no puedes mover el mercado. Y no puedes mover el mercado, no puedes hacer que el precio suba. Tenés que disminuir la liquidez. O sea, por ejemplo, como haces, bueno, los exchanges pueden inflar artificialmente el precio de las monedas. Marcamos la diferencia entre market cap y liquidez, ¿no? El market cap no es la liquidez. No, porque de ese market cap lo único que estás sacando es si vos multiplicás el precio por la cantidad de unidades. Y eso considera todas, inclusive las monedas de Satoshi, que claramente, como no están activas esas direcciones, por lo menos hasta el día de hoy, no se cuentan dentro de lo que es la liquidez. Es decir, lo que está en venta en el mercado es relativamente poco en comparación de eso. Sí. Pero necesita... Tenemos un episodio diciendo por qué la seguridad de Bitcoin no depende del precio. Si les interesa especialmente, porque decimos por qué es malo para la seguridad de BTC que el precio sea menos volátil, ¿no? En el caso de BCH, esto sería absolutamente positivo, ¿no? Aumentar la liquidez, reducir la volatilidad, es bueno para la adopción, ¿no? Lo cual es bueno para su seguridad. Entonces, es como, si querés, jugaría muchísimo más a favor en el caso de BCH que... digamos que para BTC un ETF es veneno en algún punto. Nosotros nunca le vamos a decir a la gente que vaya saliendo que corra a comprar un ETF. No. Porque entendemos que obviamente no es para vos, es para un fondo de jubilación que quiere comprar un porcentaje y no puede porque regulatoriamente no le permiten, solamente le permiten comprar ETFs. Lo entendemos. Por otro lado, tenemos como liquidez, también tendríamos la colateralización, ¿no? En, por ejemplo, pools de liquidez. Hoy tenemos Cauldron Swap, que básicamente vos tenés distintas monedas que tienen liquidez contra Bitcoin Cash. Eso es una forma de dar más liquidez a Bitcoin Cash. Y no solamente eso, sino que además esas operaciones que se hacen en Cauldron Swap requieren utilizar Bitcoin Cash de fondo. Sí, es decir, 100%. por más que vos quieras usarlo para comprar Pepe o una meme coin o un token de utilidad o lo que sea, vos en el fondo vas a estar dándole uso a Bitcoin Cash. Por eso, por ejemplo, o sea, la moneda más importante dentro de una máquina virtual, una IBM, tiende a ser el token nativo. 100%. Esto es algo lógico porque es la moneda de la cual dependen el resto de las monedas. Entonces, acá pasaría exactamente lo mismo. Bitcoin Cash, digamos, como que se sube a esa adopción de otras cosas que están encima de Bitcoin Cash. Está bastante interesante porque eso también, digamos, te refuerza esa contención. Da más liquidez. Lo mismo, por ejemplo, si hay stablecoins, ¿no? Obvio. Liquidez de BCH contra stablecoins dentro de pools de liquidez, por ejemplo, dentro de Bitcoin Cash, eso obviamente te da más liquidez. Bueno, después obviamente los exchange, bancos o otro tipo de cosas que den. No, nosotros mismos, la propia comunidad comprando y vendiendo, das liquidez. Totalmente. Lo que sí hay que tener en cuenta, y acá con esto vuelvo un poco también a lo que mencionábamos recién, que es que dentro de los exchanges hay una forma de manipular esa liquidez. Sí, que es con reserva fraccionaria. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés que un exchange permite hacer contratos a futuro con más Bitcoin Cash de los que tienen reserva, eso altera la forma en la cual, digamos, esa liquidez funciona normalmente. Sí, das liquidez, pero estás afectando la demanda, exactamente. la oferta. Perdón.
Exacto, Sí, entonces es lo que le pasó a Binance. es lo que le pasó a Binance. De hecho, El le año pedimos pasado, a no, el Binance anterior, que, me parece que fue. que actualice 2022 o las 2023. reservas, la prueba de reservas de Bitcoin Cash, que bueno, es como un créeme, bro, te lo juro. No sé. Pero igualmente creo que hace un par de meses ya no tienen prueba de reservas de Bitcoin Cash, lo cual es bastante sospechoso, ¿no? Incluso en un momento se tuvieron que poner a minar Bitcoin Cash para poder reponer, porque habían casi, no te digo que quebrado, pero llegaron a reservas críticas de BCH en relación a lo que la gente tenía depositado en los exchanges, con lo cual te da a entender, incluso Binance, que es el exchange más grande, uno de los más regulados probablemente, hace reserva fraccionaria y por lo tanto termina siendo nocivo para el ecosistema cripto como un todo. 100%. Porque todo esto, digamos, es como darle oxígeno a un sistema que está muriendo, que es el sistema fiat, ¿no? Sí. Entonces, no es que está en igualdad de competencia el sistema fiat contra las criptomonedas libres, descentralizadas, diseñadas para funcionar como pago, sino que hay una desigualdad porque de un lado tenés el poder estatal que prácticamente cuenta con recursos ilimitados o virtualmente ilimitados, o que por Sí. lo menos no aplica el cálculo económico para ellos. Sí. Y después, bueno, estamos al resto de los mortales que sí tenemos que hacer cálculo económico cuando nos Sí, defendemos. obviamente hay manipulación de mercado, esto lo explican varias personas. Por otro lado, si querés, tenemos, como hablamos ya de largo plazo, tenemos a corto plazo, ¿no? ¿Cómo se consigue esta estabilidad a corto plazo? Bueno, hay dos formas, así que, por ahora. Tenés AnyHedge, o sea, bchbull.com, tenemos un episodio hablando específicamente de esto, que básicamente te permite hacer un hedge, o sea, te permite congelar, estabilizar tus Bitcoin Cash en términos de dólares, oro, lo que quieras. Y por el otro lado hay una contraparte que lo que quiere es mayor volatilidad. Es como que vos le estás dando tu volatilidad a otra A persona. otra ¿no? persona, exactamente. Estás Tercero. pagando una comisión por hacer eso. Esto Ojo, también igual, le da liquidez a Bitcoin Cash. En el caso, por ejemplo, de BCH Bull, puede haber casos en los cuales vos, por ejemplo, haces Te un pagan. hedge y te pagan. Sí, Entonces, depende del momento. Exacto, o sea, es bastante variable. Depende de la demanda en ese momento, Sí. pero bueno, suele pasar que, por ejemplo, cuando BCH sube de precio, por hacer un hedge te pagan. Sí. Y eso es interesante, porque ahí tenés una oportunidad. O sea, se crean incentivos además para invertir, ¿no? Incluso a veces te pagan por hacer lo contrario. En momentos de alta volatilidad descendente, te Sí. pagan mucho por brindar la liquidez para poder exponer a otras personas Perdón, te pagan para tener mayor exposición Sí, sí. a esa volatilidad. O sea que bueno, yo le recomiendo a la gente que lo revise porque de hecho es también un muy buen proyecto, es Sí. autocustodial, tiene una mínima dependencia de terceros, pero Sí, de no un vamos a decir oráculo, que como siempre todo un todo oráculo, DeFi tiene control todo de un DeFi. oráculo. Incluso Chainlink tiene trucos sucios que usa de fondo, Sí, lo he estudiado, sí. así que digamos, salvo por el oráculo, el resto digamos funciona como un contrato inteligente que Sí. está en la cadena Pero de igual bloques. el oráculo lo toma de la propia cadena de bloques, porque lo que se hace es se postea Sí, sí. en oracles.cash, se Exactamente. postean Los precios de... los precios que se quedan como no return, me parece, Sí, sí. en la cadena de bloques y de ahí lo saca. Sí, sí, sí. O sea, directamente va eso. El tema es si, por ejemplo, dejan de publicarlo en... Sí, o publican uno mal. Sí. Tenés un... Pero digamos, no hay tantos incentivos para hacerlo quizás. No. Por otro lado, tenemos una opción, que es algo que se está trabajando esto ya. Y esto es más interesante. Esto es más incluso para- interesante para aún, hedge. sí, que es lo que muchos piden, que es básicamente una stablecoin colateralizada con Bitcoin Cash, o sea, sobrecolateralizada con Bitcoin Cash, ¿no? Es básicamente como funcionaba DAI en su originalmente. momento. DAI originalmente era todo sí, Ethereum. Que era SAI en realidad. Single Asset, no sé qué. Sí, Era pero una cosa sí. así. Single Asset DAI creo que era. Sí. Entonces, básicamente vos tenías, o sea, si vos emitías $1 en DAI, tenías $2 en Ethereum guardados. Ujú. Ahora tenés una canasta de monedas, ¿no? En el caso de lo que está trabajando la gente de Moria.money, después vamos a dejar estos links en la descripción, ellos están trabajando en algo similar con Bitcoin Cash, ¿no? Pero solamente el Bitcoin Cash es el colateral de este stablecoin. Entonces, si vos mezclas una stablecoin colateralizada en Bitcoin Cash y después un pool de liquidez de Bitcoin Cash con una stablecoin colateralizada en Bitcoin Cash, eso es muchísima la liquidez que te da y muchísima la demanda para atesorar que te da, ¿no? La verdad que esto sería algo muy interesante y obviamente sería un cash token. Esto es algo que estamos expectantes que salga. Sí, inclusive también podés Y es empezar lo a que ver otras necesita cosas. el espacio, el como por ecosistema ejemplo, de BCH de DeFi. Para Obviamente, para empezar a Sí. tener, ya vas a tener un montón de herramientas, digamos, incluidas dentro de Bitcoin Cash. Y claro, como te falta esto de la stablecoin, que tenés dos alternativas. O Tether saca un cash token, que no va a suceder.
Sí sacaron un SLP, vamos a decir, porque en algún momento lo sacaron. Sí. O la alternativa es la comunidad se las arregla. Esta sería mejor inventa. todavía. Esto sería mucho mejor Obviamente. porque es una criptomoneda que algorítmicamente está diseñada. O sea, tiene No riesgos. no es algorítmico, ¿eh? Sí, Es colateralizado. colateralizado, pero está basado en el Sí, protocolo es de algorítmico oráculos porque Delphi. compra y vende la liquidez. Sí, sí, sí. Entonces- Es muy parecido a cómo funcionaba DAI en su momento. Exactamente. Sí. Solamente Está que basada sin- principalmente en oráculos, Sin toda esta parte de MakerDAO ahí. todo en el medio. Claro, Más sí. Sí. descentralizado quizás, sin depender de una entidad. De hecho, Sí, no, pasó, sin la por DAO, ejemplo, no hace falta una DAO pasó, ahí. por ejemplo, cuando trasladaron la liquidez de la colateralización de solamente Ethereum a una canasta de monedas. Y hoy en día la mayor parte de eso está formada por, Sí, tenés una gran parte que es por Tether USDC. y USDC. Sí. Sí tenés otras cosas, pero en realidad en la Sí, práctica probablemente esto, por ejemplo. cae USDC y se Sí. hunde de DAI. No, pero por ejemplo, supongamos que aparecen cash tokens que tienen una utilidad interesante. Sí. ¿No? Podrían ser utilizados como backup de este stablecoin también. Sí, por podría ejemplo, ser. aparece una si empresa vos, que Si vos tenés sacó a alguien sus- que lo quiera Por del eso, otro sí. lado, está perfecto. Sí, sí, sí. Si son monedas que son interesantes, pueden estar como O sobre sea, no colateralización también. todo tiene Además que de ser Bitcoin Cash. tan descentralizado. O sea, en el sentido de que no. O sea, vos lo que querés No hacer es que el necesitas una DAO sistema para de todo. base no dependa de la confianza. Sí, sí. Pero si después las personas quieren hacer pactos y decir, bueno, yo genero esta criptomoneda, este token, lo hago depender de tal activo y vos lo querés, y la otra persona lo quiere, eso es un intercambio libre, nosotros no tenemos por qué decir, no, eso está mal, No, no. vos no tenés derecho a utilizar eso porque acá no hay un oráculo descentralizado, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, 100%. Que en realidad es muy difícil de implementar, por no decir que no existe. Entonces, hay, digamos, herramientas que te permiten mayor libertad Sí. sin depender quizás tanto de terceros, pero teniendo un cierto nivel de confianza. Acá lo importante es que siempre el usuario sea consciente de hasta qué nivel está dependiendo de terceros y dónde, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, que vos dependas para un token no significa que para Bitcoin Cash dependas de un intermediario, todo lo No, contrario. total. O sea, pero bueno, lo que vos hagas dentro de esa red de pares puede variar. O sea, es como que tenés que abstraer la cabeza y pensar de otra manera diferente. Sí. Bueno, esta es otra forma de el qué puedo hacer. Bueno, dar liquidez, por ejemplo, en los pools de liquidez de en este caso Cardano Swap, que está en beta, lo aclaramos por el momento, o utilizar este stablecoin cuando Viene con salga. disclaimer Claro, sí. Sí, sí. Obviamente. Te lo dice igual la propia página. Este tipo de cosas, utilizar el propio DeFi BCH ayuda un montón, ¿no? Los cash tokens y todo. De hecho, pueden tratar de sacar su propio cash tokens y le regalo, Es muy sencillo. le regalo una idea que la había pensado, pero dejo que si alguno quiere me la roba. Si alguno tiene ganas de invertir en minería de Bitcoin Cash, puede financiarse, comprar los equipos y después sacar un token que representa una cantidad de hash power dentro de ese pool de minería que ustedes Sí. administran. Y repartir los Y dividendos repartir los como la dividendos, ganancia. Sí. exactamente. Y si quieren pueden decir, bueno, para empezar a cobrar dividendos pueden esperar 30 días, se tienen que esperar 30 días sin mover el token y a partir de ahí se empiezan a pagar. Entonces incentivan, por ejemplo, a la gente en invertir en la minería. Esa es una manera de invertir en minería Sí. de forma centralizada. Y si aparecen varias pools que empiezan a hacer esto, ya el usuario tiene una forma de decir cómo asignar esos recursos de minería, porque vendo un token de una empresa, de una minería que, por ejemplo, no me gusta cómo opera, o que no apoya los cambios que yo quiero ver en la red, o que, por ejemplo, se volvió simplemente demasiado grande y por alguna razón eso me dejó de gustar, bueno, invierto en otra, ¿no? Sí. Y yo sin mover un dedo, sin tener que administrar ese pool de minería y bueno, tiene básicamente esas ventajas. Entonces le regalo la idea, si alguno tiene ganas de implementarlo, es más que libre. Sí, otra cosa que Viene estaría muy con buena Java el que episodio. aparezca es lending y borrowing. Obvio, sí. Que tengas la posibilidad de pedir una especie de crédito, ¿no? Prestar y poner un pedir colateral. BCH, sí, colateralizado, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, que puedes algo parecido a sacar cómo un- funciona. sacar un préstamo en esta stablecoin utilizando Claro. BCH como colateral. Sí, o pedir el propio BCH poniendo BCH como colateral. Puede También. ser que en algún momento te sirva. Sí, sería Eso interesante. sería otra idea muy interesante que estaría bueno que salga en algún momento. Quiero que vean lo que creció Bitcoin Cash en estos últimos años. Sí. Si Bueno, hay una estamos página que te hablando- muestra el DeFi. En DeFi Llama te dice el DeFi. Fíjate Bueno. si querés. Pero es bastante grande, superó varias monedas. Bueno, es muy bueno porque Y te dice los proyectos Lo que más que- tiene. Bueno, Torchain también Sí. tiene liquidez en BCH. Esto es otra cosa que aporta liquidez a BCH. bueno, Tenés BCH contra Tor, ¿no? Obviamente. acá buscamos Bitcoin Ponés Cash. Bitcoin Cash, sí. Bueno, acá está. Sí, aparece como Bitcoin Cash todo junto en DeFi Llama, Aparecen- la red. sí. Pero ahí aparecen los tres proyectos que serían los más grandes del momento. Torchain, AnyHedge y Cauldron, Sí. que son, bueno, categorías de Hedge DEX. sería BCH Bull.
AnyHedge lo lista como derivados, Sí. que en definitiva es cierto porque estás teniendo contratos futuros. Y después, bueno, Caldron, que en definitiva es un DEX. Sí. Entonces sí, tiene bastante liquidez, ¿eh? Y viene creciendo, sí. Y viene creciendo mucho. Sí, esto es una de las cosas que probablemente sea. Ahora que ya tenemos habla y todo, viene un poco para acá la cosa. Sí, ¿no? sí, sí, es como que nos Sí, vamos a más, enfocar. más Pero, DeFi. insisto, vean lo que creció Bitcoin Más Cash smart contracts. después de Es más muchos demanda. años de Sí. desarrollo constante. O sea, ya estamos hablando de meter DeFi de forma nativa prácticamente Sí. sin perjudicar en absoluto la escalabilidad. Y dentro de la propia red. Y dentro de la propia red, sin pasar por redes secundarias. Sí, que sí. en definitiva termina siendo una ventaja. Sí, sí, porque 100%. nos da la garantía de que el sistema de incentivos no se toca. Sí, sí. La pelota no se mancha y el sistema de incentivos no se toca. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya interesado. Agradecemos a Mariano, ¿no? Que Por favor. nuestro Patreon, que Sí, sí, que se sumó a la comunidad y bueno, nos Sí. está apoyando. si lo quieren Junto hacer, con el resto de contáctenos los Patreons. por Telegram, en el grupo de @BCH Argentina. Pueden encontrarnos, nuestros perfiles, y nos hablan y se pueden sumar. Exactamente. Y bueno, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Estamos en YouTube. También nos pueden encontrar en Odyssey, si prefieren verlo de forma descentralizada. Sí. Vemos que hay algunos Spotify. visitas. Hay alguien que religiosamente está mirando todos los Sí, videos sí, de la en economía Odyssey. PFP en Odyssey. Así que bueno, le mandamos un saludo a su usuario anónimo. Y bueno, esto ha sido todo por esta vez y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.